Muy buenos días, estudiantes del cuarto grado. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el anarquismo, ¿ok? Muy bien, entonces. Anteriormente hemos hablado de dos corrientes bastante fuertes, que sería el marxismo, fundada en la ideología de Marx y Engels, ¿no? Luego estamos con el socialismo utópico, que estaba dirigido por Robert Owen, ¿no? Y Charles Führer, con la ideología de ambos, ¿no? Ambos tenían una clara diferencia en la forma en la que pueden hacer su lucha social, porque ambos son socialismo científico, el primero y el segundo, que es el socialismo utópico, que era un poco más calmado, solidario, que luchaban por la justicia, que la violencia no resolvía nada, muy al contrario, y el antónimo, que era el socialismo científico. Ahora, cuando hablamos del anarquismo, el anarquismo tiene que ver por raíces griegas con dos cosas. La A es negación y arquía tiene que ver con gobierno. Anarquía quiere decir sin gobierno. Entonces, por ejemplo, en el contexto, iniciando lo que estamos trabajando, en el contexto de la revolución de 1848, cuando empezaron las primeras críticas, bueno, las revoluciones, ¿no?, que les había comentado, algunos socialistas derivan ni al socialismo científico ni al socialismo utópico, sino más al anarquismo. Ya no querían un gobierno. Entonces, en parte estaban desilusionados por el fracaso de todas las luchas que habían realizado, porque aún todavía continuaban la forma de querer tener el poder, pero no lo hacían, ¿no? Imagínense. Entonces, al igual que los socialistas utópicos, consideraban que la sociedad industrial era tremendamente injusta, por lo cual plantearon su destrucción netamente, porque la máquina obviamente les estaba quitando el trabajo a muchas personas y en ese mismo momento están también sufriendo una crisis, ¿ok? Entonces, los anarquistas proponían un modelo social basado en la libertad. Libertad en todo sentido, no gobierno, no propiedad privada y otros, ¿no? Entonces, suprimiendo el concepto de autoridad de unas personas sobre otras, y por ende tenía que tenerse un control principal o una característica totalitaria o de total igualdad entre las personas o los ciudadanos. Entonces, entre sus principales planteamientos, ¿qué es lo que podemos destacar? Primero, tenemos la abolición del Estado y de todo poder que proclame leyes. ¿Esto qué quiere decir? Adiós constitución, adiós derechos humanos. Bueno, derechos humanos sí, ahí está. Pero de alguna manera era como imponer cierto tipo de ley, ¿no? Es por eso que después también la anarquía no es tan fuerte en la forma de gobierno. ¿Listo? Y bueno, ¿no? Netamente propiedad privada, no querían tener, bueno, no querían nada que tenga que ver con el antiguo régimen, con monarquías absolutistas o parlamentarias, o sea, no querían nada, y menos, ¿no?, la abolición de la palabra Estado. El Estado, ¿quiénes lo conforman? Tiene unos representantes, ¿no?, tiene un territorio y tiene personas, ¿no? Entonces, adiós todo esta forma de, bueno, de conllevar la vida social, y nuevamente sin gobierno, ¿ok? La segunda es la anulación de la propiedad privada de la tierra, las materias primas y los medios de producción. ¿Esto qué quiere decir? Propiedad privada. Nosotros, por ejemplo, actualmente la mayor parte de las personas tenemos una propiedad privada. Incluso tenemos algo que nos identifica y tienen la dirección. Nuestra dirección conllevaría lo que es la propiedad privada, ¿no? ¿Por qué? Porque sus padres tienen un hogar, una casa. Y ahí nadie puede infringir, ni siquiera la policía, salvo tenga un permiso por por algún superior, ¿no? Por un fiscal. Recién pueden ingresar dentro del hogar, ¿ok? Entonces, eso es propiedad privada. Ahora, esto se hacía en cuanto a la tierra. La tierra en ese entonces, recuerden que están saliendo del antiguo régimen y habían grandes parcelas y fundos que aún tenían en su poder a muchas personas trabajando para ellas, ¿no? Entonces querían que todo eso desaparezca. Y los medios de producción, que serían netamente las máquinas, las fábricas, todo, o sea, querían una anulación completa de todos estos aspectos. La tercera, que sería la organización de una vida social por libres asociaciones o federaciones de productores y consumidores. Aquí ya no se habla de capitalismo ni nada, ¿no? O sea, no tendría que haber personas que quieran ganarse la vida vendiendo algo, pero sí
puede haber un medio de intercambio, ¿no? Entre los que consumen y los que producen, pero sin optar porque uno de ellos sea el mayor beneficiario. En sus orígenes, el anarquismo tuvo mayor acogida en países menos industrializados de Francia, España e Italia, que eran en ese entonces las mayores potencias del mundo. Esto se debe a que de una cierta forma se planteaba a un modelo o al retorno de un modelo similar al artesanado, donde quienes dominaban eran los productores libres. Entonces, eso era, ¿no? Representantes del anarquismo. Tenemos a José Proudhon, que, bueno, vivió entre los años 1809 hasta 1865. Está Miguel Bakunin, ¿no? Que vivió entre el año 1814 hasta el año 1876. Y Pedro Kropotkin, que vivió entre los años 1842 hasta el año 1921. Entre los anarquistas no había uniformidad de criterios. Ya, eso es lo que primero les llevó al fracaso. No había uniformidad en los criterios, sino habían distintas tendencias. Habían unos que eran más radicales, ¿no? Que tenían una postura bastante radical de sin gobierno, sin nada, una persona libre. Bueno, les dejo a su criterio de cómo lo van a considerar, ¿no? Entonces, las posturas anarquistas iban desde pacíficas hasta las que planteaban violentas, ¿ok? En resumen. Y el movimiento que tuvo gran influencia entre las clases sociales. Este es el movimiento que tiene más fuerza dentro de las clases sociales. Todos quieren vivir sin un poder, incluso ahora, ¿no? En varios lugares tienen ese sentimiento y aún en tiempos de esta crisis que nosotros estamos viendo, podemos ver que algunos países quieren tener el poder fundamental dentro de dentro de todo el mundo, ¿no? Y ahorita están en una lucha de poderes. Y no sería nada extraño que alguien por ahí hable también sobre el anarquismo. Que no debemos ser dominados o que simplemente niegan la existencia de ciertas cosas que tienen que ver con el gobierno. ¿Ok? Entonces, mira, como tuvo gran influencia en las clases populares, mucho se desligó de la participación del sistema parlamentario o de las democracias liberales. Entonces, yo les pregunto a ustedes, tanto en este momento que hablo del año aproximado, que sería 1800 hasta 1900, o bueno, hasta 1950, por ejemplo, ¿eran libres? Y ahora, a comparación, en el año 2020, ¿somos libres? Bueno, los dejo a su criterio. Muy bien, entonces en esta nos vamos a quedar y a la siguiente vamos a desarrollar también lo que es la doctrina social de la iglesia, que es muy importante también para este momento. Nos vemos a la siguiente clase. No olvides anotar en tu cuaderno las partes más importantes de este tema que es el anarquismo, ¿no? Y bueno, y presentarlo en el portal.